Por un lado tenemos uno de los barrios más lujosos, más estrambóticos, más grandes de todo lo que es Tokio, y por otro lado un mar de gente en el famoso mercadillo tradicional de Tsukiji. Hoy vamos a ver un poco de los contrastes y un poquito de historias bastante esparcidas de lo que es la zona de Ginza. Bueno, a ver, que acá por ejemplo tenemos un lugar súper lujoso y emblemático de Ginza, que es el Nissan Crossing, que uno dice Nissan, una de las marcas automotrices más importantes del mundo, gran competencia con Toyota, que Toyota es el que lidera el mercado de los autos en Japón. Pero saben que Nissan está en un gran peligro de fundir, básicamente. Y el hecho es que no es la primera vez. En el 2009, más o menos, Nissan tenía una deuda de aproximadamente 20.000 millones de dólares de deudas. Así que, ¿qué hizo? Hizo una alianza con Renault, del cual compró más o menos el 35-36% de Nissan, lo compró Renault. Y con eso Renault se ganó el derecho de poder elegir el CEO de Nissan en Japón. Y esa persona se llamó Carlos Ghosn, que acá adentro no lo puedo decir demasiado alto. Pero la cosa es que esta persona, Carlos, un líbano, básicamente salvó la empresa. De tener 20.000 millones de dólares de deuda pasó a tener regalías en solo 2 años. Es que claro, primero que eliminó toda lo que era la cultura de jerarquías por antigüedad que tiene las culturas de empresas japonesas, porque es así, Japón premia más la antigüedad que el mérito propio. Por lo tanto, mientras más antiguo sos, más derecho tenés a terminar ascendiendo. Y claro, el hecho es que no se sabe el número exacto, pero se supone que Nissan tiene muchos dirigentes, muchos subpresidentes, y las decisiones terminan avanzando de forma extremadamente lenta por toda la burocracia que hay con tantos dirigentes en la misma empresa. Siendo que, por lo que tengo entendido, Toyota no tienen tantos, creo que son 4 personas, los cabezas grandes que toman las mayores decisiones. Que no es el número exacto, no sé, pero bueno, para darse idea, que a ver, una de las grandes medidas que tuvo Carlos Ghosn es que cerró 5 fábricas grandes de Nissan en Japón y hubo entre 15 y 20.000 despidos en todo el país. Y claro, redujo mucho presupuesto, redujo la cantidad de proveedores, que con eso se iba a hacer la cosa más eficiente, menos cantidad de proveedores y se quedaba con los que dejaban mejor precio. Y eso hizo que Nissan se salvara, básicamente. Pero ¿qué pasó? En 2019 Carlos Ghosn tuvo que escapar al Líbano, donde no hay ley de extradición a Japón para el caso de él como extranjero. Él se refugió en su país de origen, donde no lo pueden llevar a Japón a juicio. ¿Juicio de qué? Bueno, mal uso de fondos de Nissan, de la empresa. O sea, se decía que estaba haciendo fraudes de impuestos y personales, no de la empresa, y estaba usando muchos fondos de la empresa para gastos personales. Que a ver, sí estuvo mal, hizo cosas muy corruptas, pero al fin y al cabo fue el que salvó la empresa. A la empresa le estaba yendo bien, pero desde que se fue Carlos Ghosn, otra vez Nissan volvió a entrar en peligro. Es más, trajeron un CEO que era un japonés que estaba como CEO en una central de Nissan de otro país, creo que era de China, lo trajeron a Japón y como que está bien, pero este era más democrático, le daba más espacio a decisión a todos los gerentes generales y subpresidentes de Nissan, cosa que Carlos Ghosn no. Carlos Ghosn lo hacía todo por su cuenta y decía, no, esto se va a hacer así y punto, y no pido la autorización de nadie. Yo soy el CEO y se dice lo que yo voy a hacer, y así se terminó salvando la empresa. Lo que pasa es que en Japón no hay cultura del despido. Y claro, Carlos Ghosn era todo lo que un japonés no se animaba a hacer. Tomar todas sus decisiones pasándose por encima a los demás puestos importantes, dejar esa cultura de ascender solamente por antigüedad y que todos sean jefes, y a empezar con los despidos masivos, que claro, afectó a muchas personas, 14, 15, 20.000 despidos, pero claro, eso hizo que salvara a la empresa, y es así como Nissan pudo no fundir, y ahora está todo el tiempo como que Nissan está entre las empresas menos rentables de Japón, que creo que la deuda que tienen ahora ya creo que superó a la deuda que tenían antes de Carlos Ghosn. Ahora vamos a un lugar donde tenemos sí unas marcas que sí son exitosas. Porque, a ver, Japón tiene varias marcas que últimamente como que están siendo cada vez menos rentables, que son Panasonic, Sharp, Toshiba y Fujitsu. Esas 4 marcas, por ejemplo, son de las que están teniendo menos regalías en los últimos años.
En cambio, las que sí les está yendo bien es a Sony. A Sony le está yendo bien, después a Toyota le está yendo muy bien. Son de las empresas más grandes, por lo menos de las marcas que puedo mencionar y que saben, ¿no? Pero de otras empresas que les va bien, después ya son marcas bancarias y cosas por el estilo. Pero el hecho es que a mí me sorprende que todavía Sony siga siendo exitoso. A ver, porque para mí Sony hoy en día es básicamente PlayStation. Lo que es cámaras, saben la cantidad de gente que tanto como yo como otros creadores de contenido están usando DJI. La cámara que uso es DJI, ya dejé de usar Sony porque el problema de las cámaras Sony que sí, tienen un nivel de calidad muy alto, pero yo, chicos, sinceramente, cargar este aparatajo para grabar videos siendo que teniendo esto que estabiliza y tiene la cámara, pantalla, todo y micrófono integrado, ya está, ya no quiero esto. Que además a esto le tengo que conectar el adaptador, el receptor para audio y micrófono aparte. Pero bueno, afortunadamente a Sony sí le está yendo bien. Pero Japón, vamos a ser sinceros, chicos, Japón es un país en el que últimamente no está innovando en tecnología casi. Básicamente los chinos están comiendo el mercado. Yo uso cámara china. A ver, después teléfono, uso iPhone. ¿Alguien usa un teléfono japonés? Todos usan iPhone, Samsung, Xiaomi, marcas chinas. O sea, nadie usa teléfonos Sony, por ejemplo, o Sharp. Y justamente uno de esos problemas que tiene Japón, de por qué no está innovando, la realidad es por culpa de la cultura empresarial japonesa. Hoy en día, todos los CEOs de todas las empresas japonesas grandes son toda gente mayor, ya son todos veteranos que lo único que quieren es estabilidad. Y claro, al buscar estabilidad no buscan innovación, porque la innovación está adjunta con el riesgo. No me interesa mostrar el puto perro, Jordi. Pero se ve de fondo muy bonito. Pero no me importa, eso es una porquería de perro. ¿Saben lo que me da igual de este perro? Bueno, esto es lo que hace Sony. Un perro mascota que cuesta $2000, chicos. ¿A esto te parece innovar? Pero puede comer galletitas cibernéticas en el último update. Cómpratelo. No. Bueno, ves, no lo vas a comprar. Te encanta, pero no lo vas a comprar. Ese es el problema que tiene las marcas japonesas. No quieren innovar, porque innovar está sujeto a riesgo y las empresas japonesas de CEOs de edades avanzadas no quieren arriesgarse. Justamente está el tema de no despedir y también la de ya no innovar. La época de innovación quedó en los 80. Yo siempre digo, Japón en los 80 vivía en el 2000 y Japón en el 2025 sigue en el 2000, básicamente. La realidad es que Japón, si bien uno piensa, país moderno de tecnología, todo eso, sí, hay mucha tecnología, está bien en cuanto a tecnología, pero ya no es un país que realmente esté innovando en los últimos años. Las marcas en general, chicos, o sea, siempre hay avances, pero no a nivel que digan, esto puede explotar, pero en el mundo, ¿no? Sino que queda muy en el mercado japonés. O sea, casi el 60% de la población de Japón usa iPhone. O sea, dense idea, y es una marca de afuera. Yo tengo un reloj Citizen, que esto sí es una marca japonesa, pero porque a mí me gustan los relojes tradicionales. Que también en España, creo que en Barcelona hubo despidos masivos por cierre de fábricas de Nissan también. No sé si en México también. En muchos lugares del mundo cerraron y despidieron a muchos trabajadores de la empresa Nissan. O sea, Nissan sí está muy en la cuerda floja. Y para estudiar japonés, lo que yo te recomiendo, que vengo recomendando hasta ahora, es ikaruga.com, que también lo pueden seguir en Instagram, que curiosamente mucha gente, como ellos también estaban publicando lo que yo promocioné en los videos, y sale con un efecto medio raro que parece IA, y mucha gente me dice, che, Naka, sos vos porque parece una IA, que parece que están usando tu cara. No. Ikaruga es una escuela de japonés online que yo vengo promocionando ya varias veces, y son de mucha confianza. La escuela está manejada por Jorge Frías, que es un profesor licenciado y matriculado en letras de japonés, del cual puede también hacer traducciones de documentos legales y todo eso. Y recuerden que por tiempo limitado, si van a nombre de Japatonic o Naka, pueden tener el 30% de descuento, pero es por tiempo limitado y bajo ciertas condiciones. Pero fíjense, porque pueden aprender japonés de forma online, en grupo, en privado,
darle prioridad a lo práctico, a lo teórico, a todo como ustedes quieran, y además que también enseñan tailandés, coreano, alemán, camboyano, nepalí, indio, coreano, no sé, amigos, ya enseñan de todo ahí. A ver, y después a unos 400 metros de lo que es Ginza, tenemos este ambiente de mercado, ¿no? Que Tsukiji, que es donde estamos, pertenece al distrito de Chuo, no al distrito Ginza, pero a ver, son literal 400 metros de acá a lo que es la zona de Ginza. Así que vamos a buscar algo para comer, que hace varios meses, o no sé si más de un año que no vengo acá, pero es la primera vez que veo la Wagyu Burger. Esto sí que está hecho muy para turistas, pero me intriga mucho. A ver, ¿cuánto cuesta? ¿2.500 yenes? No sé, vamos a ver. Este es el clásico que digo, trampa turística, especialmente lo de carne Wagyu que hay en mercaditos y cosas por el estilo. Hay mucho. Yo me olvidé, pero hoy, que es miércoles, hoy es el día en el que más lugares están cerrados en el mercado, porque acá trabajan sábados, domingos. Y otra cosa, nunca vengan después de las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde ya todos están mayormente cerrados. Acá vienen a las 6 de la mañana. No pregunten por qué, pero la cultura de los mercados de Japón no son mercados nocturnos como muchos países de Asia. Acá es todo de día, desde la mañana temprano. Acá, por este pasillo. Acá tenemos algunos lugares abiertos. Este está bien, que tiene en barra. Bueno, y vamos a comer kaisendon, o sea, bol de arroz con pescado. Y acompañado con nihonshu, con el vino de arroz, lo que todos conocen como sake. Ay, qué rico que está. ¿Está rico? Está muy bueno. Bueno, a ver, esto tiene una de mis partes favoritas del sushi, que vendría a ser el negitoro, que vendría a ser el atún, pero la parte blandita que se saca raspando, y con diferentes piezas de pescados alrededor. Y este plato costó unos $15 más o menos. No está tan mal, porque además en este barrio en este mercado se come bastante caro, porque es muy turístico, y la verdad que los precios están un poquito inflados. Por la calidad de acá no falla. Tiene calamar, un poquito de pulpo, salmón. Acá ves puros turistas, no ves japoneses casi. Y por ahí crees capaz que crees que es japonés, pero en realidad son chinos. Y me quedé con hambre, así que me pedí un set de sushi. Me quedé con hambre, y además que me quedó todavía mucho nihonshu. Y nihonshu solos, sin sushi, se me hizo un poquito triste. Así que, bueno, acá la forma correcta es apoyarle un poquito de wasabi arriba, girarlo un poquitito, agarrar de cada lado y mojar apenas un poco el pescado. No abusar, ¿Vale los 18 euros que has pagado? A ver, no vale, pero yo prefiero irme a las cadenas baratas, sinceramente. Ahí ya sé qué me gusta, qué platos tan buenos y... Tenías hambre en acá. A ver la última pieza de Totoro. Se deshace en la boca. Eso, por lo que sea eso con el del corazón. Aunque no tengas dientes. Al final del mercado, por ejemplo, está este templo que se puso como para dar buena fortuna y protección a los pescadores, en mucho sentido. Y toda esa pared blanca que ven allá es donde estaba el antiguo mercado donde se hacían las famosas subastas de atún y todo eso. Que bueno, eso ya se mudó a Toyosu, que ahora Toyosu es el mercado central de pescado de Tokio, pero tengan en cuenta que para el turista no sirve de nada, no vayan, porque la verdad que ir ahí es una completa pérdida de tiempo. O sea, si quieren ver subasta tiene que ser a las 5 de la mañana y lo tienen que ver todo chiquito desde casi un balcón a lo lejos, así que no vayan, que no vale la pena. Al mercado lo recomiendo para visitarlo una vez, pero la verdad es que es muy caro todo, muy caro. Pero bueno, eso es lo único que vamos a hablar de turismo hoy, creo yo. Esto de acá es la Wako Building, que es uno de los edificios más emblemáticos de Tokio, no solamente de Ginza, porque es un edificio que se construyó en principio del siglo XX y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que todo Tokio fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y este edificio quedó. No solamente es muy emblemático con lo que es la estructura de principio del siglo XX de Tokio, sino porque este edificio
lo destruyó Godzilla en la primera película de Godzilla de 1954, porque claro, en ese tiempo, en el año 54, era el único edificio grande, imponente, importante que tenía Tokio, sin contar el Parlamento, ¿no? Y bueno, el edificio por dentro es una relojería de Seiko, tiene varios pisos, pero sí, es un edificio de boutique de cosas de marca. O sea, por dentro está modernizado, pero por fuera es la vieja fachada. Bueno, y acá en Ginza, fíjense, estamos en una calle que no nos dice mucho, pero claro, hay una parte de Ginza en la que es, entre comillas, se esconde todo lo que sería la zona de Kiabakura, o sea, de hostess clubs. Miren, yo pongo Kiabakura y como que esta área está concentrada, ¿no? Y acá están todos. Y el hecho es que acá se pueden encontrar los Kiabakuras más caros de Japón, básicamente. ¿Dónde están? Acá, perdidos en diferentes pisos. Vos acá te des el pequeño cartelito que te dice el nombre del lugar. Y el hecho es que, así, buscando los resultados en Google, toqué el primero. ¿Y saben cuánto costaba el servicio de mesa? Solamente el uso de mesa. El de barra era 30.000 yenes y el de mesa era 40.000 yenes por persona. O sea, 200 o 300 dólares solamente por usar la mesa. Ahora, después me fijé por otros y tenían en promedio una hora 120 dólares, más o menos, que tampoco es barato. Pero sí, esta es una zona que tiene fama de que si es una chica que trabaja en un Kiabakura, o sea, en un hostess club de Ginza, son chicas que ganan muy bien, que ganan mucha plata. Pero claro, son chicas que son top, nivel muy, muy top. Que bueno, ya he hecho videos y he hablado mucho de la cultura de lo que es los Kiabakura y los hostess club, que básicamente son chicas de compañía en bares. O sea, y eso es algo que también me parece increíble de la cultura japonesa, de que acá tanto un hombre como una mujer pueden trabajar en la noche y en una noche pueden llegar a ganar hasta 10.000 dólares y no tuvieron que siquiera sacarse la ropa. O sea, no tuvieron que acostarse con nadie. Y eso es algo que para mí es increíble de Japón. Es algo realmente que hasta incluso a mí hoy en día nunca termino de comprender. ¿Cómo puede ser que haya gente con tanta plata que realmente puedan gastar en una botella de brandy que cuesta 15.000 dólares? Y gastarlo en una noche y sabiendo que la mitad es para el local y la otra mitad es para el chico o la chica. Y eso es algo que no sé en cuántos países del mundo puede suceder. Pero bueno, en Japón eso pasa y mucho, no solamente en Ginza. Que justo este es un camión con una publicidad de un Kiabakura, ¿no? Que se llama Jungle Tokyo Ginza. Pero es el claro ejemplo de una publicidad de un Kiabakura, de un hostess club. A ver, que si hay algo que me gusta mucho de Japón es que si bien estamos en un barrio de gente de plata y todo eso, lo que quieras, a mí me gusta mucho de la cultura que tienen los japoneses de no exponer demasiado ese dinero que tienen. Que sí, por este barrio puedes ver autos de lujo, obviamente las boutiques de restaurantes de los más caros y todo eso, pero en general, ¿saben la cantidad, pero la cantidad de japoneses que habré conocido y se vestían con ropa de Uniqlo? O sea, o directamente, o simplemente toman el transporte público, toman el tren. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de Japón porque los japoneses en cierta forma como que son bastante austeros, ¿no? O sea, no muestran demasiado eso y es algo que hablo siempre mucho con muchos amigos, de que todos tenemos amigos japoneses que están llenos de plata y sabemos que tienen mucha plata, pero van a los mismos bares mugrientos que van todos, no están con cosas de marcas, o si por ahí las tienen, pero no están constantemente usando esas cosas, siendo que... Y otra cosa súper importante, los japoneses no tienen la costumbre de tener servidumbre. O sea, gente que, como la clásica de tener a la señora que te limpia la casa o que te cocina, o el chofer, es algo que se ve muy poco. O sea, la gente que tiene chofer y mayordomo y toda esa cosa, usualmente suele suceder si ya son personas con mucha plata, obviamente, y mayores.
que no pueden hacerlo todo por su cuenta. Pero yo, a ver, yo que miro, por ejemplo, mucha televisión japonesa, todo el tiempo, constantemente ves celebridades en programas de charlas en el que hablan de cosas cotidianas, como cosas temas de limpiar la casa, de cuidar a los hijos, de hacer las compras, de cosas, problemas con la vida cotidiana, con el transporte público. Te das cuenta que las celebridades de Japón son personas completamente comunes y corrientes, solo que con mucha plata. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de lo que es la cultura de los japoneses en general. Siempre, siempre, siempre hay excepción. No por nada hay un montón de edificios lujosos por esta zona, ¿no? Pero en términos generales, si lo comparamos especialmente con algunos países latinos donde es común que tengan los que limpian la casa, los que tienen chofer y eso, a comparación, Japón tiene muy, muy poco. Y esta es una juguetería que tiene 4 pisos, que es la primera vez que entro, pero como el papá de mi señora trabajaba en un banco importante de este barrio, del barrio de Ginza, es más, él y su mujer se conocieron en el mismo barrio de Ginza, me contaba de que acá el papá siempre le compraba sus regalos para cumpleaños y todas esas cosas, y la verdad que es una juguetería bastante grande y muy, muy variada. Miren los muñequitos de Ultraman. Acá se supone que tendrían que venir los padres de plata para comprarle juguetes lujosos. Bueno, es que claro, yo me imagino que ya desde los años 80, 90, como que esta juguetería seguramente era muy emblemática por tenerlo todo lo que es juguetes nuevos de último momento, ¿no? Que a ver, el barrio de Ginza no es que se haya convertido en el barrio rico por casualidad, ¿no? O sea, ya desde el siglo XIX, a fines del siglo XIX, la corte imperial habían decidido de que cerca del Palacio Imperial había que poner una zona de tiendas de lujo, y ahí buscaron a los comerciantes más ricos, a las marcas más grandes que había en esa época, y propusieron para que se instalen todos en Ginza, ¿no? En este barrio. Y eso obviamente hizo de que hoy en día la propiedad en toda esta área sea extremadamente costosa. Miren, esta relojería, hace año y medio o 2 años, salió en las noticias de un grupo de jóvenes que eran unos 3, creo, o 2, que entraron a ese local enmascarados con unas bolsas y una barra de hierro. Empezaron a romper los vidrios donde estaban los relojes, obviamente relojes Rolex, etcétera, súper caros, y lo empezaron a meter todos en bolsas, y afuera salieron, estaban acá. Acá había un coche que los estaba esperando y la gente, era plena luz del día, la gente estaba filmando desde afuera y mostraron cómo se escapaban y se subían al coche y se iban. ¿Y qué pasó? Estaba el número de matrícula del auto. Antes de que se haga de noche, los atraparon a todos. Después salió el juicio, en las noticias nunca se revelaron las caras, pero básicamente, o sea, tenían entre 19 y 21 años, una cosa así, los 3 o 4 que estaban involucrados en el robo. Pero miren, acá hay un edificio completo de Balenciaga, un edificio completo de Dior por ese lado, después tenemos 2 edificios de Vuitton, el de Bulgari. La cosa es que esta avenida mucha gente la compara con la Quinta Avenida de Nueva York, que yo no la conozco, pero la gente que lo conoce me dicen que se compara mucho con eso, ¿no? Con boutiques de tiendas de ultralujo y megas costosas por toda la avenida. Y que además tenés otros locales metiéndote por otro lado. Hay algunos locales que no son tan de lujo, pero como que decir, ir de compras o algo comprado en Ginza, como que siempre le da más nivel a las cosas. Y a 2 cuadras de lo que es la zona de Ginza, miren, acá ya tenemos lo que serían los típicos izakayas, ¿no? Que son los bares crotos, que justamente son lugares que no das 2 centavos por estos lugares porque los ves feos, viejos, lo que sea, pero este es un ambiente que a los japoneses les gusta mucho. No son necesariamente lugares baratos además, pero a lo que me refiero de lo que decía del tema de los japoneses y los lujos, es que tengan plata o no todos se van a lugares gourmet, súper pijos, chetos, fresas para ir a comer, sino que les gusta mucho este ambiente, que es un ambiente relajado. Y es un lugar en el que tiene acceso cualquier persona promedio japonesa. No son baratos, pero tampoco valen fortuna. Y eso es algo que aprecio mucho de la cultura de este país, ¿no?
Ahora, le voy a contar un poquito de lo que es el simbolismo de Godzilla, porque yo soy muy fanático de la primera película de Godzilla y la última, la de 1954 y Godzilla Minus One. El hecho es que después sí, Godzilla se infantilizó mucho, pero la primera película de Godzilla es una película muy trágica, muy seria y tiene mucho mensaje detrás. La película empieza básicamente con un tifón, en la que gente estaba perdiendo su casa y después del tifón como que vieron que había radiación en los restos de agua y que los peces, la gente que estaba pescando no tenía pesca porque los peces estaban muertos. Básicamente ese tifón lo había provocado Godzilla desde el mar, o sea, tifón, radiación, hambruna. Luego cuando Godzilla llega a tierra, sus pasos agigantados eran como terremotos, y cuando llega a la ciudad se moviliza el ejército, lo más parecido a llamarlo a guerra, y obviamente todos los incendios que estaba provocando los desastres de Godzilla mismo. O sea que Godzilla era la representación de todos los tipos de desastres que podría haber sufrido Japón hasta ese momento, pero resumido en un monstruo. Y el hecho es que la película, por ejemplo, Godzilla Minus One, se llama Minus One porque está basada en, básicamente, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial y se desarrolla una vez la guerra ya terminada, que dijo el de la película que la película se llama -1 y no Godzilla 0 porque el -1 representa la situación de Tokio, de Japón. Japón después de la guerra estaba en 0. Y lo único que le podía pasar con algo como Godzilla, que estar peor que estar en 0, era estar en -1, como que era el número ya estar a números negativos del estado del país, ¿no? Y el hecho es que Godzilla -1 es para mí una joya del cine porque representa todo lo que la esencia de Godzilla. No tanto en detalle de lo de tifón, radiación y todo, no todo, pero sí la esencia de que era un monstruo que básicamente estaba destruyendo a Japón en su peor situación, en el peor momento de todos. Y es la única película de Godzilla que realmente me gusta mucho la historia humana, porque es básicamente ¿qué hubiese pasado si Godzilla hubiese existido en la época de los años 50 o 40 incluso? La recomiendo muchísimo. La verdad que Godzilla es una figura que la verdad que para mí es la esencia del arte pop japonés, como el símbolo más grande porque después de eso Godzilla abrió a mucha cultura de lo que es el sci-fi japonés y todo ese tipo de cosas. Las primeras películas era Godzilla llevándose unos vagones de trenes en la boca, tendría que ser por estas vías. Pero algo muy curioso es que en la primera película, si bien apareció la torre del reloj de la Wako Building, nunca llegó al Palacio Imperial. Es que yo creo que era una época muy delicada y era un tema muy delicado de decir que Godzilla llegó y destruyó el Palacio Imperial, porque el Palacio Imperial fue lo único que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Los americanos bombardearon absolutamente todo Tokio excepto el Palacio Imperial porque la idea no era matarlo, era que diera una rendición oficial y por lo tanto el Palacio Imperial quedó intacto. Todo el resto de Tokio fue bombardeado con bombas incendiarias. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, otro más de estos recorriendo barrios y contando pequeñas historias. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Y yo pensé que no iba a hablar de cosas relacionadas cariñosas, pero bueno, un poquito se pudo hablar, ¿no? Siempre hay que darle fanservice a los cochinotes. Naka putero.